Cambiamos ahora de tema, aterrizamos nuevamente en Argentina. Está Héctor Daer, secretario general de la CGT. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. No, gracias a vos, Julio. Bueno, vamos a hablar de la crisis argentina, la crisis del empleo. ¿Cómo ve usted, qué salida piensa usted que se tiene que dar en Argentina a partir de enero de 2020 cuando asuma el próximo gobierno? Veremos qué dice la ciudadanía finalmente en agosto, pero la probabilidad alta es de que se confirme el resultado de las PASO. A ver, primero que nada hay que detener la caída, ¿no? Digamos, acá la gran incógnita es cuándo se produce el punto de inflexión, se detiene la caída abrupta que está teniendo la macroeconomía y la economía doméstica, y a partir de ahí se empieza nuevamente, por lo menos a mesetar en algún lapso lo más corto posible, y después que empieza a crecer. Acá lo que hay que plantearse son las voluntades políticas de cambiar la ecuación de un modelo económico que pensaba este gobierno que era de apertura absoluta, que era de libre entrada y salida de capitales, garantizando un mercado totalmente especulativo, ¿no? Así que en ese sentido lo que hay que hacer es establecer las regulaciones básicas para volver a facilitar y generar un ciclo de trabajo que tiene que ver esencialmente con la puesta en marcha de todo el aparato ocioso que tiene hoy, sobre todo la industria, ¿no? La industria y los servicios, ¿no? Héctor, ayer lo escuchaba el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, que tuvo una afirmación muy interesante, quizás haya pasado inadvertida, pero que me pareció particularmente interesante y me interesa traerla a esta mesa. Decía algo así como una de las lecciones de la última década durante la cual Argentina lo trasladaba toda, o sea, la última década, estamos en 2019, así que desde 2008 más o menos será, durante la última década durante la cual Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco la pobreza. Una de esas lecciones es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del tema económico. Esto es... Bueno, pero ahí está parte de lo que nos está sucediendo en las discusiones de estos días, ¿no? El gobierno cree que un camino que ahora lo termina rectificando todo fue un proceso de 3 años y medio. En un principio, que era lo que pretendía, era que todos los espacios políticos asumieran que el camino era el camino que por supuesto termina de desbarrancarse, y lo que hay que generar es sobre cuestiones sólidas, digamos. No es verdad que Argentina no creció durante todos estos años. Hubo años de crecimiento y hubo años donde se estancó, pero el piso donde se cayó, digamos, algunos sectores, no es la pobreza que estamos pasando hoy, donde la cuestión más crítica tiene que ver con algo tan elemental como es la alimentación, ¿no? Sí. No, a ver, el recrudecimiento de la crisis este año, desde el año pasado a este año, es clarísimo y claramente las cifras del INDEC transparentes lo dejan entrever sin ningún lugar a duda. Pero la gran pregunta acá, Héctor, yo se lo planteo, usted es en su cuenta de Twitter se declara peronista de toda la vida, ¿no? ¿No? La cuenta de Twitter, sí. Bueno, es interesante ver que, bueno, Argentina con la democracia se resetea y no logra solucionar, arrastra problemas década tras década. ¿Es responsabilidad solamente de este gobierno lo que está sucediendo hoy? ¿O es un conjunto, una serie de causas y efectos que se van acumulando y llegamos a este colapso? Con una responsabilidad clave, sí, en este tramo de este gobierno. A ver, hagamos un corte en el 2015. Había déficit fiscal, ese déficit seguramente se cubría con un proceso inflacionario, con emisión de moneda y demás. La economía estaba funcionando. Hoy tenemos entre el déficit fiscal y el déficit financiero de la balanza comercial internacional más la balanza financiera, estamos en los mismos valores y con una deuda impresionante, ¿no? Entonces, y por supuesto con una caída de la actividad económica y aumento de la pobreza. O sea que la caída la han profundizado, se han convertido en
en esta cuestión de pensar que la mirada que tenían muchos de los candidatos del 2015, que era se iba Cristina y nos llovían los dólares, eso terminó siendo una fantasía, ¿no? Nos fueron poniendo mojones. Se levanta el cepo, vienen los capitales, arreglamos con los fondos buitres y vamos a tener todos los mercados. La verdad que eso solo sirvió para un proceso que se agotó a principios del 2018, ¿no? Y todo ese periodo que viene después, sin posibilidades de endeudamiento y demás, van generando las sucesivas crisis. Creo que hoy confluyen, no es que creo, confluyen hoy en nuestro país los problemas de las dos últimas crisis. El año 89 teníamos una sobrevaluación de liquidez monetaria, ¿no? Todos recordamos los plazos fijos cada 7 días, termina en una hiperinflación y en el plan Bonex, ¿no? Del año 89. Y en el año 2001 el gobierno, digamos el Tesoro, se quedan sin la posibilidad de tener respaldo en dólares sobre su moneda. Hoy están confluyendo las dos cosas, ¿no? La sobremonetización a través del gran bolsón del ELIC que hay y la falta de dólares por otro lado, ¿no? Ahora, el contexto global es bien distinto al de 2001, ¿sí? La Argentina está en una recesión profunda, hay un endeudamiento peligrosísimo. ¿Qué salida ve usted, qué medidas cree usted que va a tomar el próximo gobierno, en el caso de ser un gobierno de signo peronista, el de Alberto Fernández, para poder dar una señal clara y de corto plazo sobre la economía? Primero que nada hay que garantizar 3 pilares: alimentación, salud y educación, en ese orden, ¿no? Y a partir de ahí hacer un acuerdo social que tendrá que sentar a trabajadores y a empresarios, pero empresarios que tienen inversión hundida, a empresarios que tienen máquinas, a empresarios que producen bienes o servicios, ¿no? Y a partir de ahí, primero, vuelvo a repetir, encontrar el punto de inflexión, ¿no? Y programarnos, serán 90, 120, 180 días, y en ese lapso intentar pegar esta vuelta. Y después tener una mirada de país diferente, tener una mirada de país con desarrollo. Bueno, digamos, seguimos basándonos en los commodities nada más, ¿no? Ahí hay varias cosas para preguntarle, pero quiero detenerme un poquito. Cuando se llega a diciembre de 2015 había un estancamiento de la economía en la última gestión, promedio digo, ¿no? Un estancamiento del PBI de la última gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, doble déficit, no había reservas en el Banco Central. ¿Usted cree que si hubiera ganado el peronismo Scioli hubiera tenido un resultado distinto al que tuvo este gobierno? No lo sé, porque digamos, esto es contrafáctico. Lo que sí le puedo decir es que Macri se presentó a elecciones con un montón de medidas a tomar, no cumplió el 90% y solamente favoreció a grupos muy específicos que, o casualidad, tienen que ver con el rodeo que le hacen al poder, ¿no? Que son las empresas energéticas, que son las empresas de servicio. Digamos, este gobierno quiso tomar medidas sin ver cuáles eran las consecuencias o el daño colateral que generaban, ¿no? Digamos, el tema de las tarifas dejó fuera de foco a una cantidad impresionante de pymes que no se han podido recomponer y nadie sabe si se van a poder recomponer. Entonces, nadie se puso en esa mirada de proyección que no solo era resolver los problemas de la distribución de la electricidad, que dicho sea de paso, no hubo ni inversión ni nada y solo obtuvieron importantes ganancias, sino que no tuvo una mirada de decir, bueno, ¿en qué desarrollo, en qué medida desarrollamos el contexto? Ahora, ¿no? Héctor, ¿usted está de acuerdo con que había que actualizar el precio de las tarifas, pero su diferencia es cómo se hizo? La actualización del precio de las tarifas el precio estaba bastante actualizado, lo que había era subsidios, ¿no? Subsidios que garantizaban, en el caso doméstico, la posibilidad de tener un salario que garantice la calidad de vida, y en el caso de las empresas,
era un subsidio que le permitía tener cierta competitividad con los mercados internacionales y demás, ¿no? Héctor, usted planteaba el tema del agro como, bueno, una economía muy concentrada en el agro, como una economía primarizada. Quienes están analizando ese sector sostienen que esa es una versión antigua del agro, que el agro está hipertecnologizado y que además influye en contextos de las comunidades en las que el agro produce, en el ámbito científico, etcétera, en generar una economía de valor agregado. ¿Cómo ve esa posición? A ver, es verdad que está tecnificado, pero está tecnificado en generar mayor productividad en la producción de commodities. Bueno, esa mayor productividad es la que permite el ingreso de divisas a la Argentina, que es la central. Yo no estoy en contra de eso, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es, lo que tenemos que hacer es esa producción primaria, generarle valor agregado, agregarle valor, agregarle trabajo argentino, digamos. La disputa en el mundo hoy es quién se queda con el agregado de trabajo, quién se queda con la ciencia aplicada, quién se queda con la tecnología aplicada, ¿no? O somos un país totalmente primarizado en términos no solo del sector agropecuario, hablo de la energía también, ¿no? Sí, sí. Digamos, acá estamos viendo a ver de qué lado exportamos gas. Y no estamos diciendo, bueno, a ver, ¿qué podemos producir con el gas en Neuquén? Sí, está claro que el sector del agro no es generador de empleo. El empleo cayó a pesar de que el sector del agro creció interanualmente un 50%. Pero inclusive uno ¿no? habla de riqueza también, ¿no? Es mucha más riqueza generar aceite de soja, exportar aceite de soja, que exportar el grano, ¿no? Bueno, el girasol lo mismo. Ahora, fíjese que el aceite de girasol tiene mayor retención que el girasol en grano, con lo cual vale la pena más exportar el grano sin valor agregado que el aceite que tiene un trabajo acá, ¿no? Digamos, esto lo pongo como ejemplo para, digamos, graficar la mirada que uno quiere y plantea que necesita el país, ¿no? Otra cuestión que se sostiene en relación al empleo, que es de alguna manera transversal a las distintas gestiones de gobierno, es el estancamiento del empleo formal en una tasa del 42% en Argentina desde hace 12 años. ¿Qué pasa que es tan difícil cambiar esa realidad del empleo, no importa qué gobierno de qué signo político esté? Bueno, esto es consecuencia directa que el 30 o más del 30% de la economía está en negro, ¿no? Digamos, y toda la estructura institucional de verificación, de inspección y de cobranza pescan en la pecera, digamos, ¿no? Digamos, toda esa economía paralela nadie la llega, ¿no? Me parece que este es uno de los problemas. Y el otro problema es que también se relajan muchos controles planteando esta cosa de que, bueno, por lo menos así algunos sectores sobreviven y demás. Tampoco es verdad que hay el 40% en la informalidad, ¿no? De ese 40% hay algunos que serán monotributistas, independientes, habrá informales, que no deben ser más de 400, 500.000 personas en todo el país, y después hay quien va sobreviviendo haciendo una changa por un lado, haciendo una changa por el otro. Héctor, ¿no? ¿Para usted un empresario es un socio de los trabajadores o es un enemigo? No, ninguna de las dos cosas. ¿Qué es? Ninguna de las dos cosas. El empresario es alguien que invierte su capital en la producción de bienes y servicios, con quien tengo diálogo y con quien lo que discutimos y debatimos son las utilidades que genera ese capital, intentando que los trabajadores que son partícipes de esa generación de utilidades vivan bien. No, un enemigo para nada, digamos, nosotros no tenemos un sindicalismo clasista, ni somos socios, porque hay una asimetría, por eso el derecho laboral es tutelar, entre el que más tiene, que es el capitalista, y quien va con su necesidad
a buscar trabajo, ¿no? Se habló mucho de la discusión acerca de si quitar el impuesto, el IVA, en productos de primera necesidad. Las provincias lo resisten y hay expertos tributaristas que señalan que las provincias, en realidad el impuesto injusto que deberían estar quitando, y depende de ellas, no del Poder Ejecutivo Nacional, es el impuesto a los ingresos brutos. ¿Cómo lo ve usted? Es el que impacta directamente, castiga de una manera inequitativa a la cadena productiva. Sí, lo que pasa es que nuestro país sigue teniendo una gran concentración de riquezas y de recaudación en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, lo vemos solamente con transitarla. Y hay provincias que tienen que subsistir porque sus riquezas naturales no son tan aptas o no son tantas, o porque tienen una lejanía con el puerto de Buenos Aires y tienen que buscar recursos para subsistir. Eso es el IVA, por eso... Yo he hablado con muchos gobernadores más, recién vengo de una reunión con un gobernador. No es el problema de sacarle el IVA a los productos de la canasta básica. El problema es que el gobierno dispone de retirar de la coparticipación de ese impuesto, que es dinero de las provincias, y los gobernadores se enteran por los diarios de que casos que de acá a fin de año van a recibir 3.000 millones menos, 4.000 millones menos, y ellos tienen una planificación que no la pueden sostener producto de esto, ¿no? Claro, sí, en esos términos... No están en contra de la medida, sino están en contra. Primero de que haya sido en consulta, y después lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere tener esta actitud, lo que tiene que hacer es decir, bueno, a todos los actores, decir, ¿cómo hacemos para resolver esto? Eso es interesante. Algunos tributaristas plantean que quitar el IVA no tiene mucho sentido, que es mejor que se cobre y se distribuyen políticas públicas para los sectores más vulnerables. Ahora, la cuestión es que la mayoría de las provincias han logrado superávit a lo largo de la gestión de Cambiemos por la recuperación de los 15 puntos porcentuales de coparticipación. ¿Por qué en ese contexto tan favorable a las arcas públicas de las provincias no se avanza con la quita de la eliminación de ingresos brutos, que es un impuesto completamente distorsivo para la cadena de producción que afecta al empleo también? Bueno, yo creo que hay provincias que lo fueron desagregando en determinados ítems, ¿no? Hay provincias que tienen una ¿Ustedes mirada... le plantean eso a las provincias? Pero hay provincias que han exceptuado algunas actividades para tener un desarrollo determinado. Digamos, el problema fue que la última rediscusión del mapa tributario subieron y pusieron el máximo, a la cual la provincia de Buenos Aires fue la primera que corrigió, ¿no? Pero yo lo que creo es que es un tema de debate provincial que no es homogéneo en todas las provincias. Y la verdad yo no soy un tributarista, pero me parece que hay otros impuestos que son más complicados en la cadena de valor, ¿no? Héctor, sí. El tema de, el dólar, ¿sí? ¿Cuánto es el valor real del dólar, el valor al competitivo real al que tendría que estar y no un valor especulativo alto? Para generar empleo, ¿usted cree efectivamente que las exportaciones son claves y es necesario un peso más devaluado? A ver, yo no sé si más devaluado, digamos, estaría planteando que lo que tenemos que hacer es bajar salarios. Me parece que ese no es el camino. La Argentina necesita, más allá de lo que pueda pensar yo, 20.000 millones de dólares más por año para equilibrar la balanza financiera internacional. No, perdón, la balanza comercial, sacando de lado el tema financiero, ¿no? Entonces, esto hay que generarlo con algún desarrollo determinado, que habrá que pensarlo. Algunos lo deben tener mucho más pensado que yo, pero por eso estamos hablando de desarrollo tecnológico que agregue valor a las riquezas naturales que tenemos, que también es una fantasía que nosotros tenemos un país con grandes riquezas naturales. Si este país lo comparamos con Noruega o con Australia, tenemos el 10% de las riquezas naturales per cápita de esos países, ¿no?
Entonces, y esto tomando el litio, Vaca Muerta, el agro y todo. Por eso yo digo, hay que tomar una mirada de desarrollo productivo, tecnológico, y este país tiene que volver a invertir en ciencia y tecnología. Ahora, antes de llegar ahí, digo, usted está mirando, pensando en una producción de cara al comercio internacional que exporte, que se enfoque en exportar, porque una de las ideas, por lo menos discutidas, es si hay que concentrarse en el mercado interno o en el mercado externo. Lo que pasa es que una cosa no se contradice con la otra. Digamos, hay quienes nos dicen, bueno, exportemos todo el alimento que tenemos. No, bueno, el alimento hay que alimentar también a los argentinos, a los que viven en este país. Creo que hay que tener un marco de equilibrio en todo este tema. Ahora, si nosotros no decidimos un agregado de valor tal que genera riqueza, de esto no se sale. Este país está exportando ganado en pie, lo cual es una locura, ¿no? ¿Por qué? Y porque me parece no solo por un tema de mercados, sino por un tema del patrimonio propio y la riqueza propia que tiene nuestro país, ¿no? Y en esto me parece que este gobierno cometió estos graves errores, ¿no? De facilitar mucho más la salida de los commodities. El tema de la minería es lo mismo, ¿no? Se llevan el barro mineral de acá, cuando lo terminan de pulir en otras latitudes del mundo le dicen, saqué 1 kilo de oro, ¿no? Las provincias que tienen actividad minera, las provincias argentinas, los gobernadores peronistas de esas provincias, no están para nada insatisfechos con esa lógica. Pero yo no estoy insatisfecho con la minería, digamos, tendrá sus temas de precauciones ambientales y demás. Lo que yo digo es, lo que tienen que hacer es producir en Argentina. Digamos, si los costos de producción acá deben ser los mismos o mucho más bajos que en Estados Unidos. Y sin embargo se llevan el barro mineral para allá. Y lo que nosotros tenemos que buscar son decisiones estratégicas, ¿no? Tenemos el litio. ¿Por qué no vienen y se instalan y hacen las baterías acá? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer el litio y que se lo lleven y que el valor agregado a esa riqueza, que es irreemplazable, se la lleve a otro lugar del mundo. Me parece que es una mirada poco hacia adentro. Digamos, el gobierno se confió en creer que éramos habitantes del mundo y pensar que éramos franceses o alemanes. Y lo que tenemos que hacer es mirar el mundo como argentinos, ¿no? Finalmente, Héctor, el tema de, bueno, el poder sindical en Argentina, cuán abierto está a la modernización. Uno ve un ejemplo muy sencillo en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la presencia de Uber versus los taxistas, la resistencia de los taxistas a tener una competencia y el gobierno de la ciudad, de alguna manera, protegiendo ese estado de cosas que no beneficia a los ciudadanos. No, yo lo que, digamos, acá no es el tema de la competencia. El problema es que Uber tiene un marco no regulado de funcionamiento y como es un servicio público o pretende ser un servicio público, no cabe duda de que hay que darle un marco regulatorio, ¿no? Digamos, de hecho, estamos en un canal de televisión, a mí voy y pongo una cámara y 2 luces y hago un canal paralelo, no, digamos, todo tiene lo que tiene que ver con lo público, un marco regulatorio. Y por supuesto, Uber por ahí no es el mejor caso, pero sí lo es Rappi o Globo, que seguramente el próximo gobierno tiene que enfocar una mirada hacia esos trabajadores también, ¿no? De protección de los trabajadores. Tienen que encontrar la regulación correcta para ese tipo de tareas, sí, no tengo dudas. Muchísimas gracias, Héctor Daer. No, gracias por su a presencia ustedes. aquí. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.